Ya estamos comenzando un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Este es el capítulo número 7 de la temporada. Como usted bien sabe, estamos en la temporada titulada Unidad en Cristo. La iglesia cristiana, allí en el libro de Hechos, en el primer siglo, muestra una unidad realmente maravillosa. Pero como todos somos diferentes los seres humanos, cuando hay un grupo de personas, podemos pensar diferente, podemos tener gustos diferentes, razas diferentes. Y a través de esto es inevitable que surjan algunos conflictos. Otro grupo de conflictos pueden ser también la interpretación de las Escrituras. ¿Cómo podemos correr el riesgo al interpretarla de acuerdo a cada persona y no a la revelación que Dios mismo dio de su palabra? Esta va a ser la temática que en esta lección vamos a estar tratando cuando surgen los conflictos en la iglesia de Dios. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 6, versos 27 y 28. Gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia, queridos amigos. Queremos extender un saludo para cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y también a través de la señal que tenemos allí en redes sociales, en YouTube, donde los capítulos están al aire cada vez que usted pueda accesar a nuestro canal. Tenemos amigos, como durante esta temporada estamos saludando, amigos que nos ven desde los Estados Unidos, Centroamérica, también aquí en Sudamérica. Y para este capítulo especial queremos saludar y dar las gracias y bienvenido a nuestro hermano Jorge Atalido. Gracias, Jorge, por acompañarnos, aceptarle esta invitación, ¿no? Muchas gracias, pastor. De verdad que estoy muy contento y agradecido de esta oportunidad, una verdadera bendición, esperando que esta lección pueda ser una verdadera bendición para las personas que están viendo este programa. Así es. Ya vamos a preguntarte dónde eres, qué haces aquí en Chile, ¿no es cierto?, a qué te dedicas. Y mientras saludar también a nuestro pastor, Eber Antío. Gracias, pastor. Un capítulo más, ya parte de la casa. Gracias por su compañía. Estamos muy contentos de seguir participando de este estudio, donde seguimos estudiando el tema de la unidad de la iglesia. Así es, sí. Querido Jorge, cuéntanos, tu acento es diferente acá, incluso no solamente al de Chile, sino también al de Sudamérica, ¿no? ¿De dónde Sí. eres tú? Bueno, vengo de la parte más norte de Sudamérica, prácticamente. Vengo de Venezuela. Hace poco más de un año llegamos acá a Chile y gracias al Señor pues nos ha bendecido acá. Trabajo actualmente en el área de radio de Nuevo Tiempo, en la parte de programación, control y edición de radio. Así es parte del equipo y de la familia de Nuevo Tiempo. Para nosotros es muy grato que puedas acompañarnos en estas lecciones que vamos a tener junto a ti. Pastor Eber, también ya hemos comentado su trayectoria y cuéntanos un poquito su trabajo aquí en Santiago. Ya nos comentó de qué se trata en el área de evangelismo, ¿no? Pero también tiene un área muy especial que es secretaría ministerial. Cuéntanos un poco para que nuestros amigos conozcan esa área que los pastores tienen también en la Iglesia Adventista. La Secretaría Ministerial tiene como parte de la labor atender a los pastores. Los pastores siempre están trabajando con personas, visitando, pero se requiere de alguien también que pueda atender la vida espiritual y familiar del pastor, especialmente con aquellos pastores que son jóvenes, que necesitan orientación sobre cómo poder trabajar en el ministerio. Es parte del trabajo que realizamos allí en Secretaría Ministerial. Excelente. Y también, bueno, con el liderazgo de la iglesia, a través de los ancianos, los diáconos también,
esa capacitación, acompañamiento, ¿no? Es un área muy importante también en nuestra iglesia. Así que, Jorge, vamos a comenzar el estudio de hoy y vamos a orar al Señor. ¿Te parece si puedes iniciar el capítulo con la oración y también tener presente a nuestros amigos para que el Señor desde ya también bendiga cada una de sus vidas? Claro que sí. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad de abrir tu palabra en esta hora. Aquellos amigos que nos acompañan, te pedimos una bendición especial para ellos, que el mensaje que tú tienes para nosotros en tu palabra pueda avivar nuestros corazones y pueda significar una gran bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hemos estado viendo como una especie de barrido histórico, ¿no? Desde la creación, cuál es el propósito de Dios para crear a la familia humana. Más adelante toma el nombre de iglesia, ¿no? Este conjunto de personas que tienen que cumplir un propósito, una función. Y que una de las claves importantes es que haya unidad. El Señor nos creó para estar juntos, para estar unidos. Pero, ¿creen ustedes que es innato la unidad en el ser humano? Independiente puede ser un grupo de amigos, apoderados de un colegio, no solamente la iglesia, pero ¿qué característica tiene el ser humano con respecto a la unidad? ¿Es fácil? Del momento en que nosotros ya estamos sumergidos en un mundo de pecado, esta ruptura que produce el pecado dentro de la familia humana, comenzamos con el problema del egoísmo. El ser humano es egoísta por naturaleza. Y en realidad, cuando tenemos el problema del egoísmo, viene otro problemita asociado que es el individualismo. Vivimos en una sociedad bastante individualista, donde finalmente velo solamente por mis intereses. Pero cuando hablamos de unidad, estamos hablando de tal vez dejar a un lado mis preferencias o solamente no pensar en mí, sino también pensar en un grupo. Cuando las personas son diferentes por etnia, por raza, ¿es un desafío también la unidad, Jorge? Totalmente. Yo creo que incluso las batallas más grandes que se han librado en la historia de la humanidad se han librado a partir de diferencias étnicas y culturales. Cuando hay esa diferencia, esos roces, de pronto podríamos decir, es más fácil que se avive el ánimo de conflictos que precisamente cortan o diafragman la unidad. Ahora cuando vamos a la Biblia, Hechos capítulo 6 nos muestra, o tal vez vamos ahí antes al capítulo 5, para contextualizar, verso 12 en adelante dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Fíjense que la unidad tiene mucho que ver acá con lo que ellos hacían gracias al poder de Dios, gracias a la presencia de Dios por medio de la persona del Espíritu Santo. Y el capítulo 6 comienza a hablar de que llegan estos quiebres. ¿Cómo es posible que donde está Dios presente, donde hay estos líderes religiosos, los apóstoles, donde se predica el Evangelio, hay comunión, hay relacionamiento, hay misión, muchos se convertían? Y uno puede pensar, no, aquí no hay cabida para la desunión, para los conflictos, pero vemos que probablemente surgen, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es el trasfondo de estos conflictos? En muchas ocasiones tal vez podemos nosotros idealizar demasiado a esta iglesia primitiva. El Espíritu Santo estaba presente sin duda alguna, pero aún así eran seres humanos con dificultades. Lo importante es que a pesar de las dificultades, ellos encontraron algunos elementos importantes para llegar a soluciones prácticas, dejando tal vez a un lado diferencias étnicas, de cultura. Tal vez a nuestro amigo acá que viene de otro país, el choque cultural muchas veces es complicado igual, pero el Espíritu Santo fue ayudando para que estas diferencias pudiesen dejarse a un lado. Sin duda alguna, porque en muchas ocasiones afloran dificultades como las diferencias culturales que generan problemas. De hecho, el verso que leíamos, capítulo 5, verso 12, está centrado no en los apóstoles, sino en Dios, ¿no? Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y todos estaban unánimes. Pero eso no era por los apóstoles, era por Dios que dirigía su iglesia. Pero ¿qué pasa cuando comenzamos a mirarnos a nosotros mismos, a nuestro alrededor, nuestros propios intereses?
Claro, en este sentido, tenemos que entender que también el crecimiento en la fe precisamente es un andar diario. Para este momento, la iglesia había experimentado un revivimiento tremendo cuando fue derramado el Espíritu Santo. Y la cantidad de apóstoles o discípulos o de la primera iglesia, que para este momento se habla, era un número bastante reducido, en el sentido de que más adelante comienza a crecer vertiginosamente. Y en ese sentido, pues, comienza como a haber más diferencias, dado que hay gente que está comenzando, está naciendo de nuevo dentro de la iglesia. El Espíritu Santo estaba guiando todo, como lo decía el pastor hace ratito, pero igual, ineludiblemente, iban a haber diferencias. De pronto cabe muy bien el dicho que un niño pequeño, pequeños problemas. Cuando un niño crece, los problemas se acrecientan. Y era lo que sucedía en la iglesia. Ujú. Sí. Ahora hay un punto importante igual. Del momento en que una persona se convierte, no llega a tener un carácter completamente transformado. Traemos un bagaje de hábitos, de costumbres culturales que muchas veces al enfrentarse con otras personas afloran. Y el Espíritu Santo desarrolla allí una labor de transformación. Tuvo, de hecho, que tú mencionas esto, la iglesia tuvo conflictos teológicos que repercutían en la práctica religiosa. Pero qué interesante lo que tú señalas, porque veamos el capítulo 6, invitamos a nuestros amigos a Hechos, capítulo 6, verso 1, no sé si alguno de ustedes lo quiere leer, porque este no es un problema tal vez teológico, no es un problema misional, era un problema propio del ser humano, ¿no? Alguien puede decir, no, eso no es tan importante. ¿Qué dice ahí el capítulo 6, verso 1 del libro de Hechos? Dice, en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Hablemos un poco de la forma del problema. ¿Se acuerdan ustedes este mismo verbo que aparece muchas veces en el libro de Éxodo, que relata que Dios hacía grandes señales, ¿no? Abrir el mar rojo, sacar agua de la roca, proveer alimento, y que hacia el pueblo aún así murmuraba. Y guardando las proporciones del ejemplo, vemos que habían grandes señales y maravillas de parte de Dios. Y el capítulo 6, verso 1, hay murmuraciones. ¿Cuán dañino es esta forma de conflicto a través de las murmuraciones? ¿Qué daño produce? Cuando hablamos de murmuración, hay un concepto que va ligado a eso y es el chisme. Es tal vez no decir las cosas directamente, sino en otros contextos. O simplemente decir o manifestar la inquietud o la preocupación a espaldas de las personas. Esto sin duda alguna iba a generar un serio problema dentro de la iglesia, porque había una visión diferente de que había preferencia por algunas viudas en lugar de otras que eran griegas. Y de hecho la murmuración significa que no se sabe si era realmente estaba ocurriendo eso, si había favoritismo o no, porque una murmuración puede venir de un hecho que no necesariamente es verdad, es verídico, ¿no? Y ahí es donde se causa el daño. En eso estaba pensando precisamente, porque la definición de chisme es algo que generalmente no es cierto, que no tiene un fundamento válido, por así decirlo. Y lo que ocurrió en la iglesia en ese momento preocupó grandemente a los apóstoles y les llevó a tomar acciones prontas, porque ciertamente las quejas que estaban saliendo de la iglesia podían resquebrajar la unidad. Ahora, como tú bien dices, es un conflicto que tiene un trasfondo. Claramente aquí Satanás quiere destruir la iglesia. Interesante que no lo hace en primera instancia con un tema teológico, doctrinal, sino que lo hace con algo propio de los seres humanos, de las personas cuando están reunidas. Cuán importante es ver aquellas cosas humanas que se dan en un plano horizontal, pero que tienen y están inmersos en un conflicto cósmico entre el bien y el mal, o entre Cristo y Satanás. Sin duda alguna, nosotros vivimos en un conflicto cósmico, donde tras bambalinas hay una guerra entre Cristo y Satanás, y donde debemos recordar lo siguiente, que Satanás, el enemigo, tiene otro nombre, diablo, calumniador. Él es experto en levantar calumnias, murmuraciones. Fue la forma como él comenzó esta rebelión en el cielo, levantando murmuraciones, chismes respecto a Dios, respecto a su carácter y respecto a su obra.
y es uno de los elementos que usa con bastante éxito para desunir grupos de personas, familias, para desunir matrimonios, para desunir la iglesia en este caso. Interesante porque una de las cosas que Jesús más enfatizó para los discípulos, los apóstoles, su iglesia y también para la iglesia en el tiempo del fin es la unidad. Y si el enemigo lo sabe, y ahí es donde ataca, da la impresión que nosotros no consideramos la unidad como algo tan importante. ¿Han escuchado ustedes ese dicho, mal dicho, que muchas veces les decimos a las personas cuando está desanimada y no quiere ir a la iglesia? Y le podemos decir, no importa, que no te preocupe el hermano, lo que piensa o lo que hace. Tú tienes que ir por Dios. Tienes que mirar únicamente a Dios. Y eso está absolutamente en contra de lo que es la unidad en la iglesia de Cristo. Porque tiene mucho que ver también cómo son los relacionamientos interpersonales que tenemos ahí en la iglesia. Estamos enfocándonos en el surgimiento de los conflictos, ¿no? El trimestre pasado estuvimos hablando cómo se resolvieron, ¿no? Porque esta es una amenaza a la unidad. ¿Qué otro problema había y que se relata en el libro de Hechos? Ya vimos, este es un tema humano, es un tema que es propio, ¿no?, del ser humano, el relacionamiento. Pero ¿qué más había? ¿No? Y Hechos capítulo 10, cuando habla de Pedro y Cornelio, ¿qué otro problema, qué otra barrera, conflicto existía en la iglesia primitiva? Existía la gran dificultad de cómo finalmente se iban a aceptar a aquellos creyentes en Cristo Jesús que no eran judíos. Recordemos nosotros que hasta ese momento la iglesia cristiana era eminentemente judíos que aceptaban a Jesús como el Cristo, a Jesús como el Mesías. Sin embargo, ya en Hechos capítulo 10 comenzamos a observar que hay gentiles simpatizantes del judaísmo, pero que no están circuncidados, que comienzan a aceptar a Cristo Jesús como el Salvador y Mesías. Y esto ya genera alguna dificultad porque la preocupación es, ¿vamos a aceptarles siendo ellos gentiles paganos sin estar circuncidados? Y ahí había una lucha entre lo que Jesús le había dicho, de ir y predicar a todo el mundo, a toda nación, sin distinción, pero tenían el prejuicio. Y el Espíritu Santo era el que tenía que guiar todas estas situaciones, tanto de aquel que tiene que predicar pero tiene prejuicios, como aquel que desea aceptar, pero por alguna razón no lo hace, tiene alguna barrera. El poder del Espíritu Santo, de la persona, de esa inteligencia que se movía allí en la iglesia primitiva. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, usted no se separe y volvemos para seguir desarrollando cómo Dios, a pesar de los conflictos que iban surgiendo, guiaba y dirigía a su iglesia. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos también en este bloque de Lecciones de la Biblia. Recuerde usted que puede entrar en contacto con nosotros a través de los comentarios ahí en la plataforma de YouTube, o si usted nos ve en vivo a través de Canal Nuevo Tiempo, recuerde esperanza@nuevotiempo.org. Estamos leyendo sus comentarios, tenemos amigos que siempre están orando por nosotros y nosotros también orando por ustedes. Esta vez quiero dar un saludo a nuestro amigo Iván Ávila. Gracias, Iván, porque siempre estás pendiente de las redes sociales, nos escuchas a través de la radio Nuevo Tiempo por internet y también estás pendiente y enviando tus saludos a esperanza@nuevotiempo.org y también a través de nuestro canal de YouTube. Así, cada vez vamos a ir saludando a nuestros amigos que nos acompañan, ¿no es cierto? Aquí está Jorge, que a través de la radio hacen un lindo programa, y hay muchos amigos que por internet, por la señal en vivo también de cada una de las ciudades de la red Nuevo Tiempo, están en sintonía y en compañía de nosotros, ¿no? Lo vivido por Pedro fue realmente extraordinario bajo todos los puntos de vista, ¿no? Bajo la manifestación, la visión, después el encuentro en la casa que rompe prejuicio, él queda maravillado, personas que se convierten al Señor. Y hay muchas cosas que mencionar y que fueron mencionadas, como dijimos en el trimestre anterior.
la aprobación de Dios a través del derramamiento del Espíritu Santo que se manifestó como en don de lenguas, es decir, lo mismo que había vivido Pedro días antes o tiempo atrás. Extraordinario, ¿no? Y yo me imagino a Pedro y lo que relata el capítulo 11, yendo feliz a Jerusalén, ya que esto ocurrió en Cesarea, yendo a Jerusalén para contar lo que había ocurrido, el testimonio, ¿no? Para que entendieran los líderes judíos en Jerusalén de que ahora sí debíamos salir y predicar y que no importaba la circuncisión, sino que lo que importaba era creer en Cristo Jesús por medio de la fe. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué conflicto hubo allí cuando Pedro se le pide que cuente su testimonio, cómo le había ido? Claro, a mí me llama la atención en primer lugar que el Señor haya escogido a Pedro. El carácter de Pedro no era nada fácil, no era un hombre dócil. Y para él ir hasta la casa del Cornelio fue una aventura, por así decirlo. Y cuando luego de convencerse que el Señor también requería y aceptaba de los gentiles dentro del pueblo de Dios, y va a Jerusalén a contar todo esto, me sorprende la forma en la que es recibido. A pesar de la experiencia que él traía, me parece impresionante que él se llevó algunos testigos, se llevó 6 testigos, porque sabían que lo iban a llamar, sabían que lo iban a reprochar. Y dice la Biblia que esa fue la reacción. Lo reprocharon, le dijeron, ¿cómo es posible? Le discutían, se oponían. ¿Cómo hiciste esto? ¿Pero cómo se te ocurrió? ¿Acaso no sabes que te estás contaminando con solamente el hecho de entrar a la casa de un gentil? No fue un recibimiento del todo agradable. El verso 2 dice, interesante, Pastor Ever, ¿se lo puedes leer? Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, verso 3, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía y que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y Pedro comienza a contar la visión que tuvo. Ahora, lo que los judíos o los de Jerusalén le dicen a Pedro, estaban citando la Biblia, las Escrituras, ¿o no? Porque la Biblia dice, o dice al menos, de las impurezas ceremoniales que podía tener un judío, por ejemplo, al tocar un muerto, con la sangre, etc. Después surgieron otras leyes, las leyes rabínicas, que hablaban acerca de los gentiles. ¿Qué problema enfrentaron acá? Pedro iba, yo me imagino, feliz o preocupado, no sabemos, ¿no? Pero se enfrenta con una realidad que en Jerusalén no aceptaron el testimonio así de forma alegre y abierta. Y que peor aún, a Pedro le citan la Biblia, lo que tú hiciste está errado. Los judíos consideraban que cuando algún pagano debía convertirse al judaísmo, debía circuncidarse. Era parte de su compromiso con la religión judía. Este hombre, ellos no tienen mayor contexto, es un pagano, es romano, parte de los enemigos más acérrimos del pueblo judío, y además era un centurión romano. Eran los enemigos más grandes que ellos podían tener porque eran aquellos que estaban colocando opresión y colocando cargas sobre ellos. Además de eso, habían varias dificultades. Los paganos consumían alimentos que eran impuros, carnes inmundas, habían formas de comer como sangre que el judío no recibía. Y en muchos casos igual indicaciones que el Señor había dado de no mezclarse tal vez en matrimonio con los judíos o de no adquirir sus prácticas, los judíos, aquellos que eran farisaicos, le habían llevado un poco al extremo. Fíjense que el verso 12 dice, y el Espíritu me dijo, estamos en el capítulo 11, ¿no? Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Sin dudar. Entre paréntesis, el Espíritu Santo es quien le habla a Pedro, ¿no? No es una fuerza de Dios, no es una fuerza de Cristo. Aquí nuevamente hay una evidencia bíblica de que el Espíritu Santo, como tercera persona de la divinidad,
tiene esa autonomía para cuidar, dirigir la iglesia y para hacer estos trabajos, decíamos, ¿no? Porque puede ser algo místico, suena místico, que el Espíritu Santo trabaja en los corazones, de Cornelio, de Pedro. Pero no es solamente una fuerza que ayuda al arrepentimiento, alguien podría decir como una voz de la conciencia. Aquí vemos que es alguien que da instrucciones objetivas, concretas y claras, ¿no? Cerramos ahí el paréntesis porque son esas evidencias que aparece en la Biblia. Pero qué interesante que los judíos tenían un problema en la interpretación de la Biblia, ¿no? Podemos correr riesgos, conflictos, al interpretar erradamente las Escrituras. Sin lugar a dudas. Yo creo que gran parte del problema que tenían los judíos se debía a la cultura tan arraigada que tenían, que les impedía ver una nueva luz que había sido traída por Jesús cuando estuvo en la tierra y ahora luego por el Espíritu Santo, a pesar de que el Espíritu Santo estaba obrando y estaba dando una indicación bastante clara de que los gentiles debían ser alcanzados para el pueblo de Dios. A pesar de esto, los judíos se negaban a creer en esto. Y eso nos puede llegar a pasar a nosotros también, tal vez por nuestra experiencia cristiana de muchos años, nos podemos ver en algún momento cegados ante la posibilidad de experimentar una nueva luz. Podría ser nuestro caso. Así es. El verso 18 da un resultado bien especial. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hubiese sido lindo que aquí se hubiese solucionado el conflicto, ¿no? Pero ¿cómo siguió? Fue necesario una reunión administrativa, un concilio, en donde posteriormente se recibe también no solo el testimonio de Pedro, sino también de Pablo, de Bernabé, de aquellos que también habían tenido esos encuentros con los gentiles, en donde iban y se encontraban corazones dispuestos. Puede que, como decías tú anteriormente, puede que no practicaban todas las cosas que seguían comiendo ciertos tipos de carne, ciertas prácticas, pero, y voy a hacer una redundancia, ¿no? Pero comenzaban por el comienzo, que es aceptar a Cristo como Señor y Salvador por medio de la fe, sin necesidad de ningún acto o señal que era propia del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ¿cómo fue esto? Porque el verso 18 es maravilloso, ¿no? Todos, creyeron y se convencieron de que efectivamente Dios estaba permitiendo que la vida eterna llegara también a los gentiles. Pero del dicho al hecho, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, recordemos nosotros que en Antioquía de Pisidia había un gran número de gentiles que estaban creyendo. Recordemos que hubo una persecución inicialmente en Jerusalén, claro. En Jerusalén. Ellos salen de Jerusalén huyendo a distintos lugares e inicialmente muchos de ellos predicaban el Evangelio solamente a judíos, hasta que hay algunos de Chipre que comienzan a predicar también a gentiles, y ahora no es solo un gentil, no es solo Cornelio, sino muchos, en gran cantidad, gentiles que comienzan a adherirse a la fe cristiana, y esto genera una dificultad, porque por un lado los judaizantes piensan que se puede rebajar demasiado la norma, y finalmente deciden atender el tema en un concilio, en el concilio de Jerusalén. Y eso aparece en Hechos 15, si nos adelantamos ahí, estábamos en el capítulo 11, ahora vamos al capítulo 15 y el contexto es Pablo, ¿no? Volviendo de su primer viaje misionero, que no exentos de problemas, de conflictos, de situaciones adversas, al momento de regresar, él cuenta, tal como lo hizo Pedro anteriormente, ahora él cuenta también su experiencia de la gran cantidad. Es decir, este es un tema de que hay que zanjarlo. ¿Qué rol juega el Espíritu Santo? Porque vimos que se manifiesta de forma sobrenatural en un aposento, ¿se acuerdan ustedes? La misma predicación del Pentecostés, en la casa de Cornelio. O sea, el Espíritu Santo hablando, guiando y manifestándose. La iglesia necesita esa organización administrativa para ciertos lineamientos. La iglesia no es simplemente, literalmente, es un conjunto de personas que alaban a Dios,
Pablo dice que son sacadas de las tinieblas a la luz admirable. A algunas personas les puede parecer extraño que la estructura organizativa de la iglesia sea bíblica. Y aquí vemos que fue necesario que se reunieran los líderes, tanto de Jerusalén, los misioneros que era Pablo, que traen los testimonios, para tomar una determinación. Se puede considerar algo frío, algo técnico, algo calculado y que el Espíritu Santo no se maneja en esos términos, en esas reuniones administrativas, o sí también el Espíritu Santo guía estos procesos. Creo que es importante porque el Espíritu Santo no trabaja individualmente, especialmente en un tema de comprensión teológica bíblica. No es una persona quien toma una decisión y finalmente esa decisión o esa apreciación, supuestamente iluminada por el Espíritu Santo, es la solución final del problema. A la luz de la Biblia creemos que el Espíritu Santo actúa en el conjunto de su iglesia. Como el Espíritu Santo actúa en distintos creyentes, es el Espíritu Santo actuando en el conjunto de la iglesia que guía finalmente a la comprensión de una verdad clara. Entonces, si yo hubiese sido un fariseo y mi orgullo me dice, no, yo tengo que defender esto, la postura ceremonial de la circuncisión. Entonces, o Pedro, no, es que yo lo viví, a mí el Señor me llamó, o el Espíritu Santo me habló, yo fui el que... Entonces también vemos que el orgullo exacerba una opinión y la persona se cierra. Y cuando ellos dejaron el orgullo de lado, puedes opinar, puedes contar cuál es tu postura, pero sin el orgullo vemos que el Espíritu Santo tiene una pista, una carretera expedita para poder guiar a su iglesia. El orgullo se transforma entonces en esas piedras de tropiezo y que muchas veces causan daño, ¿no? Pero qué interesante que una reunión administrativa también se puede mover el Espíritu Santo, ¿no? Y en la iglesia tenemos este tipo de reuniones, ¿no? Dentro de la iglesia adventista, ¿son importantes las reuniones administrativas? Sin duda alguna. Se resuelven distintas necesidades, tal vez de trabajo, algunos asuntos prácticos. Y también se estudian algunos temas teológicos, como en este caso, se escuchan distintas opiniones igual. Y es el consenso y la opinión de muchas personas, porque en la opinión de muchos hay sabiduría, donde también el Espíritu Santo obra de esa manera. Y qué importante, por ejemplo, Jorge, imaginemos que nosotros con Ever tenemos una junta administrativa y estamos tratando de cómo ayudar a nuestro prójimo que viene de otros países. Y conversamos e ideamos, pero cuán importante es escuchar una opinión también de alguien como ustedes, o que represente. Entonces aquí vemos que hay representatividad. Y en estas reuniones administrativas es muy importante y que la esencia de la iglesia sea representativa, para que desde pequeños hasta grandes, de diferentes naciones, etnias, puedan estar representadas todas las opiniones diversas, pero guiadas por el Espíritu. Y es lo que vemos durante toda la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. De hecho, cuando comentábamos un poco atrás, en el caso de las viudas, se convocó una reunión y habían representantes de diferentes zonas de la iglesia que opinaron, y en virtud de esto se tomó una decisión bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esto sucede también en nuestros días, cuando se toma una representatividad de cada iglesia y se toman decisiones, se hacen estudios, se hacen planificaciones. Esto lo vemos en la palabra de Dios, es guiado por el Espíritu Santo y es eficaz para la predicación del Evangelio. Qué maravilloso, ¿no? Interesante cómo estos principios de la Biblia, si bien en un libro narrativo nos muestra los desafíos, los conflictos que enfrentaron, la forma como la iglesia fue guiada por el Espíritu Santo es un claro indicio también de cómo nosotros debiéramos actuar y resolver este tipo también de conflicto. Vamos a hacer un alto, usted no se separe y ya seguimos en Lecciones de la Biblia.
¿Has escuchado hablar acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis? ¿Acerca de la mujer, del dragón, de las últimas 7 plagas? Aprende sobre este y otros temas en la guía de estudio Biblia Fácil de Apocalipsis. Para obtenerla, solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o solicitarlo gratuitamente a través del correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Te esperamos. Como siempre le recordamos en este tercer bloque, cuán importantes son esos materiales que Nuevo Tiempo pone a su disposición, completamente gratis. Recuerde, llámenos, escríbanos un correo electrónico desde el lugar donde usted se encuentre, ¿no? Son lindos materiales que nuestros amigos pueden adquirir. Biblia Fácil, la Escuela Bíblica tiene esos materiales de ayuda para estudiar la Biblia, así como hemos estado estudiando en este capítulo. Estuvimos viendo el rol del Espíritu Santo versus el orgullo humano, las opiniones dentro de la diversidad, y que cuando la iglesia de Dios se humilla, los propósitos de Dios, a pesar o en medio de los conflictos, se pueden cumplir y se pueden llevar a cabo. Una de las cosas que llama la atención son las profecías, ya que el pueblo judío es paradójico, ¿no?, que estudiaban mucho las profecías, o la Torá, el Antiguo Testamento, pero que en el caso cuando vino Jesús, no lo aceptaron como el Mesías. Estamos hablando en general como nación. Cuando estas profecías eran bastante claves y claras. No obstante, en la iglesia apostólica habían algunas profecías que sí entendieron y que se estaban cumpliendo en sus días, ¿no? Y podemos ver ahí en Hechos, Pastor, capítulo 2, una frase donde Pedro cita a un profeta. Ahí hay un ejemplo de interpretación bíblica correctamente, ¿no? Exacto, cuando se produce el derramamiento del Espíritu Santo, ahí en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro hace mención a Joel 2:28. Tal vez si vamos allí rápidamente mirando en Hechos, capítulo 2, verso 15, Pedro dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Claramente el apóstol Pedro está haciendo allí una aplicación y una interpretación de esta profecía, donde él dice: esto es para estos días. Se está cumpliendo el derramamiento del Espíritu Santo profetizado por el profeta Joel sobre toda carne. Existían profecías que el pueblo de Israel debía ser luz para las naciones, debía predicar a los gentiles. De hecho, sí, a Abraham se le había dado la profecía de que su descendencia iba a influir dentro de los pueblos circundantes. Y era la idea era que Israel pudiese influenciar positivamente en los pueblos gentiles. Hay una profecía en Jeremías que a mí me llama mucho la atención porque precisamente habla acerca de cuál era el rol y cuál iba a ser el papel de la iglesia más adelante. Y la Escritura habla del versículo número 14 del capítulo número 12. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos la casa de Judá. Y será que después que los hubiera arrancado, tomaré y tendré misericordia de ellos y harélos volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y me llama mucho la atención el versículo 16 porque dice: y será que si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo: vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Esta profecía les indicaba a la iglesia primitiva que el Espíritu Santo no hacía acepción de personas y que debían ser ellos evangelizados
para que formaran también parte del pueblo de Dios. Y hay una advertencia, el verso 17 dice, mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándolas de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Es decir, el pueblo tenía profecías que mostraban su propósito. Capítulo 49 de Isaías, ¿no? Junto con Jeremías, Ezequiel también, son esos profetas antes del cautiverio babilónico que están recordándole al pueblo cuál es su misión. Es cierto que había una relación de exclusividad, pero es una relación de pacto, no es de función. Entonces el pueblo era exclusivo. Le dice, tú eres mi especial tesoro en Éxodo 19. Ustedes son un pueblo exclusivo, deben vivir de forma diferente, una vida santificada. Pero es como, y nosotros decimos acá en Chile, ellos se creyeron el cuento o malinterpretaron la palabra de Dios, porque ese exclusivismo ellos lo trajeron a su esencia y no a su función. O sea, tú eres exclusivo, pero para cumplir una misión. Yo te he llamado, te he escogido para que le hables a los gentiles y los aceptes y sean parte de mi pueblo. Entonces, qué importante es estar atento a la interpretación bíblica, profética que hacemos a la palabra de Dios. De hecho, nosotros miramos que la ubicación que el Señor coloca dentro del plano de aquel mundo conocido de Israel es estratégica. Lo ubica allí en un lugar donde estaba la confluencia de muchos caminos, gente que iba de África, necesariamente iba a pasar por Palestina, o tal vez de Europa o de Asia. Siempre fue el plan de Dios el que su pueblo pudiese ser luz para las naciones. Dios iba a bendecir de tal forma a Israel para que ellos pudiesen también testificar de este Dios. Y en parte se cumplió en la época de Salomón, cuando producto de la prosperidad vino la reina de Sabá de un lugar muy distante a conocer la sabiduría y también a conocer de Jehová. En la época del rey Ezequías ocurre algo similar. Sin embargo, la mayor parte del tiempo el propósito no se cumple porque ellos se encierran en sí mismos y no cumplen el propósito y el plan que Dios tenía para ellos. Y cambia el propósito en la iglesia apostólica, ya que muchos venían. Yo creo que no. Sigue siendo el mismo propósito de aquel gentil que venía pudiese ser parte del pueblo de Dios. El problema era entonces, como muchas veces se ha mencionado, es que el judío quería que para que el gentil fuese parte del pueblo de Dios, debía circuncidarse. Y ahora esa adopción era por medio de la fe y no de una señal física como era el caso de la circuncisión. Claro, yo en cierto punto diría que entiendo un poco a los judíos, porque tantos años de prácticas rituales les había hecho crear una barrera inmensa en cuanto a lo que les quería enseñar ahora Dios a través del Espíritu Santo. Y cuando se encuentran con eso, para muchos no fue fácil este asunto. Para otros, guiados enteramente por el Espíritu Santo, se les fue fácil poder entenderlo y comenzar a aplicarlo. La iglesia de Antioquía era un ejemplo perfecto de esto, en donde muchos gentiles, helenistas y gente de otros pueblos formaban parte del pueblo de Dios. ¿Qué rol juega el Espíritu Santo para la interpretación bíblica el día de hoy? El Espíritu Santo fue quien inspiró a los profetas bíblicos a escribir lo que nosotros tenemos hoy día como la palabra de Dios. Y es la iluminación del Espíritu Santo la que nos ayuda a comprender también el mensaje y aplicarlo hoy día en la actualidad. Y fue este mismo Espíritu Santo quien iluminó la mente de estas personas allí en medio de este concilio para que pudiesen ver en estas profecías que estaban allí verdades que tal vez frente a sus ojos oscurecidos por el prejuicio, ahora comenzaron a ver. El Espíritu Santo va quitando el vendaje de los ojos para mostrarnos cosas que siempre han sido evidentes, pero que tal vez para nosotros no lo eran así. Entonces podríamos, ya para ir concluyendo, ¿no? Podríamos hablar de el papel fundamental del Espíritu Santo, de los líderes de la iglesia, dirigidos por Él, para enfrentar conflictos que incluso hoy en día pueden surgir, si surgieron en el pasado, pueden surgir también hoy en día, que va desde lo social, lo étnico, puede ir también con respecto con conflictos de interpretación bíblica también, ¿no? Creemos que el Espíritu Santo
todavía continúa actuando así como fue en el pasado, ¿verdad, Jorge? Así es. La iglesia no está todavía llegando a un clímax de perfección. No creemos eso. Así como hubo problemas en el pasado, también hay dificultades en el presente, tal vez sociales, doctrinales, pero el Espíritu Santo continúa guiando a su iglesia y eso a mí me da tranquilidad, el saber que Dios todavía continúa dirigiendo un pueblo. El pastor Joel, como de costumbre, en cada capítulo tiene un resumen para nosotros donde presenta los aspectos principales de lo que hemos conversado para que quede muy claro también en nuestra mente. Pastor Joel. Gracias, Pastor Eber. Queridos amigos, como cada lección queremos tener, en primer lugar, una invitación. ¿Recuerda usted la de la semana pasada? Así es, encuentreunaiglesia.org, www.encuentreunaiglesia.org. ¿Por qué? Porque cada día sábado estamos en lecciones de la Biblia desde muy cerca de su hogar. En cada iglesia adventista estamos en las mañanas, por lo general, haciendo un repaso de estas lecciones bíblicas. Y esta semana, en este capítulo, hemos estado hablando acerca de qué ocurre cuando surgen los problemas en la iglesia. En esta ilustración usted puede ver, allí está Pedro, Jacobo, los apóstoles, en ese concilio en Jerusalén, con estos problemas que ellos estaban tratando. ¿Qué tipo de problemas? Al menos hemos resumido esta lección en 3. No se olvide usted, 3 problemas surgieron en la iglesia que tenía que ver con la relación entre los judíos y los gentiles. Vemos el contexto histórico. ¿Recuerda usted que la mujer samaritana le dice al Señor, ¿cómo tú siendo judío vienes y me hablas? Ya se ve en los tiempos de Jesús, incluso antes, cuando se divide el reinado del norte, el reinado del sur, problemas entre los judíos y aquellos que los rodeaban y que en el tiempo apostólico se llamaban gentiles. Habían problemas sociales. No podían convivir juntos, no podía el judío entrar en la casa de un gentil. Y por supuesto tenían también, al haber todo este tipo de barreras históricas, sociales, también habían barreras religiosas. Y se ve especialmente en el caso de Pedro y Cornelio. Barreras, como por ejemplo, mientras muchos eran los que estaban creyendo y que está representado por Cornelio, ellos amaban a Dios, lo habían conocido de acuerdo a sus propios medios y de acuerdo a su propia sinceridad, y el Espíritu Santo estaba guiando entonces ante este santo problema, ¿no? Porque es un problema bueno. Cuando mucha gente cree, eso es bueno, pero en la iglesia le trajo un problema porque habían barreras judaicas, principalmente con respecto a la circuncisión, y que denota un concepto errado de salvación. Salvación por obras y no salvación por medio de la fe. Y en este ejemplo de este conflicto de Pedro y Cornelio, vemos cómo el Espíritu Santo estaba actuando en 2 frentes, actuando en Jerusalén o en los judíos, en este caso representado por Pedro, en donde él guía, en donde pide que cumpla la misión aquel que tiene el privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Y aquel que desea, pero aún no lo es, y que desea tomar decisiones, el Espíritu Santo también está trabajando en ese corazón, dando instrucciones, inspirando, llegando hasta el profundo del corazón, pero también de la razón. La tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, comienza, ¿no es cierto?, a ser pieza clave, un elemento clave, cuando surgen estos problemas. Y por último, vimos el concilio de Jerusalén. Es una reunión aparentemente administrativa que tiene que ver con el aspecto organizacional de esta iglesia. La iglesia no es una masa que no tiene forma. Es un conjunto de personas que están amparados en una estructura y que está organizada. Aquí vemos de forma embrionaria la iglesia de Cristo en su organización, en su relevancia para con el resto, pero que depende también no solamente de esa comunión, sino también de esta dependencia organizativa. Entonces, en este concilio fueron muy importantes los testimonios, cómo Dios se había manifestado. Fue muy importante también cómo el Espíritu Santo guió la interpretación bíblica, aquello que había sido anunciado, cómo se estaba cumpliendo en esos días, que muchos estaban creyendo siendo gentiles y que el Señor había profetizado que iban a ser parte del pueblo de Dios. Y nuevamente se repite la persona del Espíritu Santo, esta vez actuando
no solamente de forma sobrenatural, sino también en decisiones administrativas de la iglesia. Problemas de diferentes índoles con el mismo resultado. Una iglesia que pospone su orgullo, sus intereses personales de cada uno de los individuos y el interés colectivo, profetizado con base bíblica. No es un interés eclesiástico de un líder o de otra persona, sino del pueblo de Dios. Qué interesante que el Espíritu Santo realice exactamente lo mismo en nuestros días. Pueden haber conflictos de diferentes índoles, pero la obra de Dios, el interés del cielo, debe ser guiado y siempre por el Espíritu Santo. Pastor Eber, qué maravillosa iglesia y qué maravilloso el rol de la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, creo que es muy importante también hacer una invitación a nuestros amigos. Hay confusiones y problemas que surgen no solamente en la iglesia, sino en matrimonios y en familias. Puede ser que estás viviendo una crisis y la unidad de tu hogar con tus hijos, con tu esposa, se ve quebrada. Aquel Espíritu de Dios que actuó en el pasado también puede actuar hoy día en tu vida si tú lo permites. Recuerda, el Espíritu Santo actuó trayendo unidad. Esta unidad ocurrió también cuando ellos fueron llevados a la palabra de Dios. Has probado muchas formas y no han resultado. ¿Por qué no pruebas con el Espíritu de Dios y permite que Él también te guíe su palabra? Su palabra da vida. Su palabra también guía a las personas, llevándoles a una vida mucho mejor. Jesús prometió vida abundante para todos aquellos que le buscan. Y el Espíritu de Dios siempre ha traído paz y calma en medio de la confusión. Prueba con Dios. Por otra parte, el Espíritu Santo te guía a su pueblo, te guía a la iglesia. La iglesia no está exenta de problemas, pero el Espíritu de Dios actúa en medio de ella. Porque donde el Espíritu de Dios está, hay paz y también felicidad. ¿Quieres permitir al Espíritu Santo que obre en tu vida? ¿Quieres permitir para que el Espíritu de Dios te guíe también para que haya unidad no solamente en la iglesia, sino en tu hogar, en tu matrimonio y en tu familia? Oremos juntos en esta hora para invitar al Señor para que venga a nuestro corazón. Inclinemos el rostro para orar. Padre Celestial, estamos muy agradecidos porque creemos que tú has dirigido cada cosa que tú has puesto, Señor, en las manos de tus hijos. Tú guiaste a tu iglesia, aun cuando enfrentó dificultades en esa edad temprana, dificultades sociales, teológicas, tal vez con prejuicios. Tú les guiaste allí, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú siempre guías a tus hijos sinceros. Gracias también porque tu Espíritu Santo está disponible hoy día también para guiarnos. Gracias porque muchos de los amigos que nos ven en la televisión tal vez están viviendo crisis personales y tu Espíritu Santo también está disponible para guiarles. Señor, te rogamos que conforme a tu promesa, tu Espíritu venga a nuestra vida a dirigirnos, que nos guíe a grandes verdades de tu palabra. Queremos comprender el plan que tú tienes para nosotros. Guíanos en ese sentido. Pero también, así como trajiste unidad a la iglesia, trae unidad y paz a nuestros hogares y a nuestras familias. Permite, Señor, que nuestros hogares sean un trozo del cielo aquí en la tierra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Eber. Nos veremos en el próximo capítulo, si Dios así lo quiere, ¿no? Muy contento de haber participado con ustedes hoy día. Jorge, muchas gracias por tu presencia, tu valioso aporte, no solamente a lecciones en este capítulo, sino también a Radio Nuevo Tiempo. Muchas gracias, Jorge. Es un privilegio trabajar para el Señor. Amén. Y queridos amigos, muchas gracias también por acompañarnos en este capítulo. Recuerde, déjanos sus mensajes, de dónde nos está sintonizando. Queremos orar por ti y mantente en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Que Dios te bendiga.